Son las 10 de la mañana, 30 minutos. Vamos a hablar ahora con el periodista César Bianchi, quien acaba de publicar un libro denominado Muertos acá no más, casos recientes de la crónica roja en Uruguay, con un prólogo de Martín Caparrós. Un libro que repasa, en base a periodismo narrativo, algunos de los casos policiales más comentados, más sonados de los últimos tiempos acá en Uruguay. ¿Cómo está, Checho? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo surge la idea de este libro? Surge con ganas de contar historias en clave de periodismo narrativo, que es la crónica es un género que me apasiona y que tiene poca cabida todavía en Uruguay. Los que nos dedicamos a esto tenemos que andar buscando publicaciones, sobre todo en el exterior, por las pocas puertas que se abren acá en Uruguay. Curiosamente, el lector que conoce el género se transforma en un apasionado del mismo y no para de leer este tipo de textos. Y ganas de incursionar en el periodismo policial, pero no por una cuestión de moda o de oportunismo, sino simplemente porque creo que estamos viviendo tiempos violentos y nos están bombardeando con noticias policiales en la crónica policial, de noticiero, de diario, de todos lados, y me parecía que estaba bueno contar este tipo de historias, pero desde otra mirada, decir, bueno, acá lo que importa es que hay una buena historia para contar, haya sangre o no haya sangre. Es la primera vez que me estoy metiendo con esta temática, además. Y bueno, me dejaban algunas dudas, algunas historias de ver en la tele o leer en los diarios, que a veces la repercusión de esa noticia te lleva 2 días más. Sí, es mínima. Al tercer día ya hay que la historia. Sí, porque además hay que atacar otras noticias y dejar el espacio para otras nuevas noticias. Sí, además en esto, en la crónica roja, lamentablemente, además siempre hay un caso que termina opacando al anterior, ¿no? Exacto. Porque siempre surge algo nuevo. Sí. Por falta de casos, claro, no es. Deberían haber muertos acá no más 2, 3, 4. Pero bueno, básicamente la idea es esa, es decir, bueno, elijamos un puñado de historias violentas. Claro. Habían, ni que hablar, que unas cuantas en los últimos años que me quedaron por el camino. Por poner un solo ejemplo paradigmático, el caso del atraco de la Pasiva, el muchachito, que además tiene mucho que ver con el anuncio del gobierno de las 20 medidas para la convivencia y la paz y qué sé yo, dentro de lo cual viene la legalización de la marihuana y todo lo demás, ¿no? Sí. Ese caso me quedó afuera, como me quedaron afuera otros, pero bueno, no pretende ser una enciclopedia ni nada por el estilo. Es un puñado de casos que elegí, en este caso una decena, y contarlos, digamos, en largo, después de entrevistar a mucha gente, después de leer expedientes judiciales, hablar con policías, con víctimas, con victimarios, y bueno, a ver qué salía. Muchos de los que nos están escuchando seguramente te conocen por Santo y Seña, por el programa de Canal 4, pero vos decías recién cuando empezamos la nota que el periodismo narrativo te interesa hace mucho tiempo, y tenés también ahí una trayectoria en eso que, bueno, que como muchas veces pasa fuera de los medios electrónicos es menos conocida. Sí. Y sobre todo en Uruguay, donde el periodismo narrativo no tiene tanta y además difusión, fuera ¿no? de los medios electrónicos, porque hay una creencia, habría que verificar que hasta dónde es mito y hasta dónde es cierto, pero de que al lector, el lector no tiene tiempo para leer y hay que darle todo resumido, pocos párrafos, una foto, infografía y rápido, porque no hay tiempo para leer. Y Leila Guerriero, la cronista argentina, siempre dice, a ver, si desde la prensa escrita vamos a luchar con la tele, con las armas de la tele, estamos fritos, porque nos va a ganar la tele. Entonces, soy de los que cree que si me dedico a escribir, me dedico a escribirle a los que tienen ganas de leer. Entonces, a mí, por lo menos como lector, me gusta leer historias amplias, con contexto, donde se note el enfoque de la mirada del cronista. Y bueno, dado que momentáneamente, como decís vos, desde hace unos años, el sueldo lo gano por la televisión, por lo menos despunto el vicio de escribir, que es lo que me apasiona,
en los fines de semana, o cuando le robo tiempo a la familia, a los amigos, lo que fuere. En realidad lo que me motiva es el periodismo en general, en el soporte que sea, ¿no? Claro. Y en una crónica de estas características, como algunas de las que están publicadas aquí en el libro, ¿cuáles son las reglas que te impone el periodismo narrativo? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Buena pregunta. Regla número 1, ¿qué no puedo hacer? Mentir. En eso sigue siendo periodismo, ¿no? Exacto. No es literatura, no se inventa una historia para darle color. Claro. O darle color, regla número 2, darle color, exagerar, decir, bueno, tomo una verdad y le haga dos o un poco. No, si no, se transforma, deja de ser honesto con el público. Claro. Es periodismo, son hechos reales. Me han dicho, no, pero vos contás con un grado de detalle o con una minucia que en serio, y bueno, es porque pregunté hasta que pudría el entrevistado preguntas. Y además observé y abrí los ganchos y los oídos y lo que esa persona no me quería decir se lo pregunté a otra y fui logrando ese grado de detalle para transmitirlo en la descripción y tratar de adjetivar lo menos posible para describir más. Cuando adjetivas ya estás bajando línea y claro. No está mal bajar línea, pero mejor bajala describiendo, decir las cosas en lugar de decir una realidad violenta, describí esa violencia. Entonces, ahí te estoy diciendo, digamos, algunos tips de que sí y que no. Pero básicamente lo que no es, ok, es un tipo de texto lindo de leer, pero que lleva mucho tiempo de investigación, de preguntas, de chusma, de curioso, para después transmitirlo al papel. Pero todo lo que está ahí es real. Si alguien se impresiona, y me ha pasado que gente que me ha, sobre todo padres, que me han dicho, como padre tal párrafo, tal capítulo me chocó un poco, tuve que saltearme algún párrafo, yo le digo, bueno, te impresionaste con la realidad, claro. No es una novela policial, ni es suspenso, ni fuiste a ver El Conjuro al cine, ¿no? Es otra cosa. ¿Cuántos casos son en total? 10. 10 casos. Por ejemplo, El que busca encuentra, la historia de Feldman y Morena, es el caso del contador Feldman. Sí, es si se quiere, el más viejo del libro, es de 2009, se metió de lleno en la campaña de las elecciones nacionales pasadas. Digo que se metió de lleno porque el oyente recordará que salió el expresidente Jorge Valle a sembrar la sospecha de si este hombre no tendría vinculación con Julio Marenales y los viejos Tupamaros. Recordemos que tenía un arsenal, dos arsenales, o uno más chiquito más en aire chiquito puro y otro más grande en Shangri-La, donde termina batido. Sí, fue un caso que impactó muchísimo en los medios y además, como decía, en la campaña. Y ahí mi desafío era decir, bueno, expliquémosle a la gente quién era este tipo tan enigmático como Feldman, pero además, quién era el policía inocente que fue en todo caso como un Carlitos a la puerta a decirle, señor, está entregado, entréguese que está detenido, y termina muerto por un disparo desde adentro de la casa del propio Feldman. Después, bueno, hay casos más recientes. Después, Maldito Lunes Santo. Es un fin de semana de violencia doméstica, con 3 casos muy fuertes. ¿Vos habías escrito esto en Rocket? ¿Es la misma crónica? Esa misma crónica. La revista Rocket. Sí. Lo que haces ahí es, en un mismo fin de semana, tomás 3 casos de violencia doméstica en distintos puntos del país, ¿no? Con diferencia de horas. Increíble. Hubo 3 casos de violencia doméstica en distintos puntos del país. Me entero leyendo la prensa, fue una crónica de Subrayado, de la web de Subrayado, y dije, esto está buenísimo. Me puse a conectar esas historias y fui por las mías a cada pueblo a golpear la puerta y decir que quería hablar con esas personas y reconstruir esas 3 historias, ¿no? Sí, es una historia increíble porque obviamente no tiene vinculación un caso con el otro, claro, pero se dieron en el mismo fin de semana con y diferencia de horas, con mucha violencia y en todos casos de violencia doméstica, además. Solo en el balcón. Es el caso de Soledad Barrios. El oyente se va a acordar, la chica que fallece en el balcón de su casa cuando sale a decirle a unos pibes que dejen de molestar por ahí.
después de Huelca un cordón, Sí, y una bala perdida. El pibe tira para arriba queriendo intimidar y le pega Sí, a o Soledad. no, perdida o no. Sí, sí. Pues no está claro, ¿no? Mm. El viento no sabe leer. Es el caso de un triple crimen en el Pinar, Ujú. de un muchacho que, cegado por la codicia, termina matando a su mujer, a su suegra y a su hijo, a su propio hijo. Y en contrapartida, la soledad de don Hugo Perrota, que era el suegro del asesino, y que se queda sin su mujer, sin su hija y sin su nieto. Claro. Y que pasa a vivir en una casa con todo amueblado y todo tal cual estaba ese último día. Y con esos fantasmas tiene que convivir día a día. Gente en obra. Es el caso de Imelda Esqueloto, una mujer que iba camino a su casa por el buceo a la altura de Ese Solano Rivera y sí, Rivera y Solano López, Sí. por ahí donde estaba el Diamante Plaza. En ese Exactamente, momento estaba sí. en construcción. 10 de la noche, jueves 10 de la noche, lloviendo a mares, y los obreros estaban trabajando detrás del cartel de obreros en obra, de gente en obra, pero estaban sin nada que los identifique, sin chalecos reflectores, sin nada, bajo la lluvia y a las 10 de la noche. Y bueno, ella atropella a 3 obreros, mata a 2 de ellos y Terrible ese hiere caso, ¿no? gravemente un tercero. Termina en prisión y tiempo después, un año y pico después, lo que la termina salvando y sacando de la cárcel es un cáncer. Ujú. Esa es esa historia. ¿Y vive la mujer? Sí, vive. De hecho, fue a la presentación del libro con Ajá. el marido. Terrible, ¿no? Ese Sí, caso. después se termina recuperando. Ahí ves cómo el Porque estrés... aparte de eso es un caso en el cual obviamente no hay intención de matar, Claro, ¿no? Como, sí. A diferencia de los otros. Sí. Como a veces el azar o un accidente puede terminar que vos, en este caso una abuela de clase media, termine de un día para el otro tras las rejas, compartiendo pieza con, no sé, de repente con asesinas a sangre fría, ¿no? Que Sí, vaya a sí. saber qué historias tienen cada una Obvio. detrás, ¿no? Pero además cargando con haber matado a, Y sí. a 2 personas, ¿no? Y sí. Digo, Que además estaban trabajando. estaban trabajando Sí. un día de lluvia. Mm. Lapidados por la TV. Ese es un caso, si se quiere, de mea culpa periodística Sí. con respecto al oficio, porque básicamente para que el oyente entienda, es una familia que se levantan, una bebita de 10 meses tenía problemas respiratorios, la llevan de urgencia a la policlínica en Capitán Tula, y la pediatra que la ve dice: esta chica acaba de morir y estaba violada. Había encontrado supuestamente semen, Es terrible ese caso. y el semen después en la autopsia se determina que no era semen, era pomada para la paspadura de la cola. Pero como ya se había dicho que era violada, y los medios que escuchan las radios Informaron policiales que había sido violada. formaron opinión de inmediato, los acosaron a preguntas, primeros planos de la cédula de una chica de 10 meses, una bebita de 10 meses que ni firmaba. Mostraron la casa fue vandalizada, la familia prácticamente que los querían linchar, y 48 horas después se sabe que en realidad nunca había habido violación, y había sido un problema de salud que terminó en la muerte. Entonces la familia, los Velázquez, tienen que cargar con la muerte de la bebé y encima con todo Con una ese estigma acusación, claro, terrible. que no se lo sacan más. Terrible. Sí, además ahí el impacto que tienen los medios de comunicación y en particular la televisión, ¿no? Digamos, Sí. una vez que se forma juicio, después Es difícil a sí. desarmar eso, ¿no? Ese juicio que se formó en grandes sectores de la sociedad. Porque además la aclaración nunca suele ser del mismo tamaño No. que la noticia, ¿no? En prensa escrita la aclaración siempre es un recuadro, pero Sí. pero la noticia de repente fue cabeza de página. Entonces, Obvio. ¿cómo arreglas eso? Dulce y cariñosa. Es otro triple crimen que tuvimos también el año pasado, que fue en Rivera. Ujú. Terrible también ese caso. Es una mujer que termina craneando y contratando sicarios para que Para matar a una ultimen familia. a una pareja y a su bebé, un niño de 2 años, Para quedarse con una para quedarse propiedad. con una casa que en los hechos no le correspondía, en todo caso le correspondía a su marido. Y el marido, que estuvo hasta último momento bajo sospecha,
y recién en el último suspiro de la investigación el juez entiende que él no tenía nada que ver y que él también era una víctima y estaba durmiendo con la enemiga, ¿no? Sí, sí. Sí, fue un caso muy paradigmático también del año pasado, agosto del año pasado. Cuidado, policía suelto. Es otro caso muy sonado, es el de Santa Catalina, un chico, Sergio, que muere por un disparo. Iba en una moto. De un policía, iba en una moto, pasaba por el lugar donde en la esquina habían rapiñado un almacén y un policía le dispara por la espalda. Después, primero se intentó inculparlo a él, ¿no? Como sí, que había... y hubo declaraciones infelices del ministro Bonomi en ese entonces. Primero diciendo que no tenía que ver y que... diciendo que lo habían visto y que era el chico y que estaba vestido igual y que pipipín. Después reconociendo que en realidad habían plantado un arma para inculparlo. Después diciendo que la Guardia Republicana tendría que pedir disculpas cuando la Guardia Republicana responde al ministro, claro. No al ministerio, al ministro. Es todo ese caso. Y también, ¿cómo le decís a los López que sí. Su hijo fue muerto por error? Cuando además, bueno, yo algo pude investigar, había una pica entre ese policía y ese muchacho que venía de antes, porque hacía mucho ruido con la moto. Por eso. Terrible, ¿no? ¿Y vos qué hubieras hecho? Es el caso del tiroteo de la oficina de correo en Positos, en Benito Blanco. Sí. ¿Por qué se tituló? ¿Y vos qué hubieras hecho? Porque cada uno de los que entrevistaban decían que no tenían claro cómo hubieran reaccionado ellos. No había un protocolo para un procedimiento y de no esas características. En realidad había entre comillas, pero no se respetó porque el policía que termina muerto entra de prepo, no espera refuerzos porque vio que había un rehén que estaba en manos del delincuente, claro. De un delincuente que también termina abatido. Entonces ninguno de ellos tenía claro qué es lo que había que hacer, hicieron lo que les salió y ahí también hablo de los porteros de la esquina que llamaron a la policía, del chico, el encargado del restaurante al lado que abrió las puertas y dejó entrar mujeres que estaban en la parada esperando un ómnibus, o el delivery y el repartidor de perfumes de la farmacia al lado que manejó él el patrullero para intentar salvarle la vida en policía. Entonces cada uno tuvo un rol protagónico, y todos dicen, bueno, yo reaccioné así, no sé si hice bien, pero vos fue todo como un gran caso de actuación por impulso, ¿no? Sí, incluso los profesionales, en este caso los policías. Sí, claro. Y uno veía las imágenes además y decía, bueno, no terminó peor de casualidad. De casualidad, sí. Hubo 2 muertos, un delincuente y un policía. Dormite, chiquita, dormite. Es el último caso. Es el último caso. Es el de 2 niñas de 2 y 4 años que mueren en Villa del Carmen jugando a la gallinita ciega. O por lo menos eso fue lo que salió en los medios. Pero había un señalamiento del pueblo hacia la mamá, que estaba afuera tomando mate, lejos del peligroso juego. Y cuando además había antecedentes con esa madre, porque se le había muerto un niño también de otra anterior pareja tomando la mamadera. Entonces había casi que un linchamiento social a esa mujer y me quedé impactado por el testimonio del padre de las niñas, y su relación de amor y desamor con esa mujer de vida disipada, se podría decir. Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando con César Bianchi sobre este libro Muertos acá nomás. Bueno, 10 de la mañana, 52 minutos. Estamos hablando con César Bianchi. Checho Bianchi. ¿Quién te puso Checho? En facultad. Pensé que era anterior. Pensé que era familiar. Nace en primer año de facultad, en un ejercicio, un programa de radio, y me bautizan Mauricio Rabuffetti y Natalia Roa. ¿Mirá? Natalia Roa. Qué audaz. Sí. Lo que pasa es que era un supuesto informativo, yo tenía que hacer de crítico de cine, entonces me quisieron inventar un personaje
y ahí nace lo de Checho, y después ya quedó, y en quedó? clase me jodían Checho, y cuando entro al país, ya estaba Natalia Roa trabajando en el país. Ya había informado y le preguntan, che, este muchacho nuevo tiene apodo, ¿cómo le dice? Y ella dice, Checho, y ya está. Ya está, ¿no? Ya me Yo quedó. pensé que era algo familiar, que venía No, de atrás. no. En casa es negro, negrito nomás. Checho, ¿qué reflexión sobre el tratamiento de los medios de comunicación te dejó el libro? Porque obviamente los periodistas muchas veces no tenemos tiempo de abordar en profundidad una historia. Las historias nos pasan por las manos y duran un día, 2 días, 3 días y llega otra. ¿Hiciste mucha revisión, mucha autocrítica sobre el trabajo de los medios en ese sentido? Sobre todo en el capítulo que hablábamos de la familia Velázquez. Bueno, eso es paradigmático, ¿no? Ese fue, y además es un ejemplo de cómo los medios y los periodistas también que actuaron no actuaron correctamente. Algunos de ellos lo reconocen después con el diario El Lunes, y otros se mantienen tosudos en que ellos actuaron bien. No sé, me parece que a veces no quiero ponerme en periodismo hacer periodismo periodistas, pero también por otro lado me pregunto, ¿y por qué no? Si los periodistas hacemos periodismo de abogados, hacemos periodismo de farándula, hacemos periodismo de futbolistas, periodismo de empresarios, ¿por qué no hacer periodismo de periodistas? Tampoco tomarlo como norma, ¿no? Claro. Pero cuando está bueno, creo que cuando hay un mal ejercicio del oficio o una práctica no muy profesional del periodismo, ser autocríticos, y me parece que en algunos casos eso pasa. También creo, lo digo desde el inicio, que hay determinados manchas o estigmas que han ido evolucionando para bien. Uh-huh. Me parece que hoy por hoy la televisión ya no chorrea sangre como hace algunos años se pensaba, entre otras cosas por decisiones editoriales de decir, bueno, no mostremos sangre al santo botón, claro, saquemos la musiquita climática que en realidad deforma más que informa. uh-huh. Son, digamos, decisiones saludables, y bueno, en definitiva, que lo que prime sea la historia. Y me parece que hay buenos cronistas policiales, hay buenos contadores de historias. A mí, yo qué sé, nunca trabajé con Nano Folle, me gusta cómo cuenta las cosas, por ponerte un ejemplo, de alguien que además no está en mi canal. Y en definitiva es eso, es contar bien una historia, e informar lo más, no escépticamente posible, porque no está mal que haya una mirada del cronista, pero sí lo más imparcialmente posible. Uh-huh. ¿Cómo te fue con las víctimas o con los familiares de las víctimas? Muy bien. Porque ahí hay un trabajo de que tiene que ver mucho con lo humano, me imagino, Sí, ¿no? sí. Sinceramente, con el libro en la calle puedo decir que me ha ido muy bien. He recibido el llamado o mails de algunas de las víctimas que han leído no de las víctimas, sí, de deudos o familiares cercanos de las víctimas. Pero vos ponete a pensar, y en realidad la tentación a que se enojen está ahí nomás. Y sí, porque aparte de revivir una cantidad de cosas. Es revivir una cantidad de cosas, pero además cualquier coma les puede parecer de más, o cualquier punto, cualquier tilde, ¿no? Sí, sí. O cualquier palabra, o esto no lo dije así, o no me entendiste, o no pusiste tal cosa que para mí era importante. Pero cuando te encontrás con que te llaman y te dicen, leí la historia de mi hermano o de mi padre, me dolió revivir todo eso, pero te felicito por la honestidad o por el respeto con el que trataste el caso de mi hermano, por poner un ejemplo. Es como una sensación de alivio y de te reconforta, claro. Te reconforta. Y en la presentación del libro, sin ir más lejos, habían familiares de 3 historias. Mirá. Eso ya habla a las claras de que había un voto de confianza, por lo menos antes de leerlo, un voto de confianza de que uno laburó bien. Claro. ¿Y hubo gente que no quiso hablar? Sí, y que me hubiera gustado mucho que hablara. Además, testimonios claves. La madre de las chiquitas de Villa del Carmen, uh-huh. Intenté ubicarla, hablé con ella en 3 oportunidades en el año, intenté entrevistarla, y la respuesta siempre fue que no, porque ella entendía que ya el pueblo la había juzgado y que ya no tenía nada para decir, que ya había sido condenada socialmente y que no tenía nada para agregar. Y lo mismo me pasó con el triple asesino del Pinar, que estaba en prisión. Uh-huh. Hablé con la mamá se lo transmitió y dijo que de ninguna manera quería hablar. Hubiera estado bueno tener su versión. Claro. Él ya está tras las rejas, dio muerte a una familia entera,
qué lo motivó, si bien lo puedo intuir tras haber recreado la historia, pero sí, no es lo mismo tener su no versión. es lo mismo tener su versión de los hechos. Y bueno, también quiero dejar constancia que el Ministerio del Interior no me abrió mucho las puertas para ir a entrevistar a personas que estaban en máxima seguridad, ¿no? Uh-huh. Me hubiera gustado tener una facilidad más de parte de la cartera para acceder a determinados testimonios claves. ¿Y ahí qué respuesta se dio? Que por una cuestión de seguridad, que digamos, básicamente que estaba prohibido entrevistar a reclusos en máxima seguridad, aunque ellos quisieran hablar. Claro. Bueno, es una pena. Igual no quisieron hablarme. ¿Y quién te sorprendió que hablara, justamente? Que aceptara contar la historia o contar su versión de los hechos. ¿Hubo alguno que creíste que no iba a hablar y terminó dándote una entrevista? Bueno, algunos, por ejemplo, el policía que recibe 9 balazos en el atraco al correo, sí. Doyenart, él ya había hablado en los medios, estaba diciendo por todos lados que seguramente no volviera a la policía, que se iba a dedicar a otra cosa, y que ya había hablado de lo que tenía para hablar, y lo terminé convenciendo y se abrió y habló muy bien. O, ¿sabes qué? La pareja de la asesina de Rivera también. Pensé que no iba a querer hablar y también se abrió, digamos, muy bien, ¿no? Ahí también tuve que ejercitar tener una gimnasia, un ejercicio que fue ayudarlos a vencer el prejuicio de que vengo de la tele, ¿no? Claro. Por miedo a que uno vaya con una camarita oculta a todos lados. Sí. Pero bueno, nada, les quedó claro después que iba a ser para un libro, que a mí no me importaba que no me dijeran su nombre real porque era secundario. Lo importante era la historia, el testimonio que tenía para ofrecer. Así que bueno, sí, ese par de testimonios me parece que fueron claves y esclarecedores. ¿Hay mucho prejuicio contra la crónica policial, te parece? ¿La crónica roja? Por eso que decías hace un rato de lo que generan los informativos. Por un lado está eso, sí, pero por otro lado también está el morbo de la gente que por algo los consume, ¿no? Después está toda la discusión que lleva a pensar qué es primero, si el huevo o la gallina, si le damos crónica policial porque es lo que la gente quiere o si la gente lo consume porque en realidad nosotros se los damos. Claro. Pero eso es aparte. Lo que sí, históricamente los diarios en los años 60 y 70, cuando sí se vendía diarios a granel en Uruguay, eran famosas el las buque páginas, insignia sí. Eran las policiales. Y había algunas que eran de lo mejor del periodismo. Sí, no sé, sí, la sí, crónica policial textos, de Clarín era famosa, digamos. Eran páginas de mucho valor para el diario. Sí, o el diario de la noche, sí. O el día en algún momento, a la mañana. Incluso han habido grandes escritores que escribieron crónica policial en diarios, ¿no? Sin duda. Por nombrar solo uno, Nelson Laco Domínguez, claro. O uno que hoy por hoy sigue trabajando, Renzo Rossello en El País, sí. por poner solo 2 ejemplos. Entonces hay una avidez de la gente por este tipo de historias. Por otro lado, de repente la misma gente critica la abundancia de noticias policiales en los medios. Es como aquello de que todos le pegamos a Tinelli, pero todos miramos a Tinelli y que nadie se entere que lo miramos, ¿no? Me parece que es un poco de eso. Sí. No, y además hay muchos de estos casos que fueron un impacto muy fuerte, como decíamos, algunos días, pero no se conocen los detalles. Y está bueno bucear en esos detalles, ¿no? Bueno, sí, ese fue el leitmotiv, decir, bueno, sabemos lo que se vio en 1 minuto o en 40 segundos en la tele, o lo que leímos en 6 párrafos en los diarios. Vamos un poco más allá, a ver, detrás de esto hay historias de vida que no han sido contadas. El libro se llama Muertos acá nomás, editado por Sudamericana, casos recientes de la crónica roja en Uruguay. Checho, gracias. Por favor, por estos minutos. Muchas gracias y felicitaciones por el libro. Muchas gracias.